Buenos días. Nuevamente es para nosotros un placer darles la bienvenida y acogerles en esta que es su casa, que es la Universidad San Pablo CEU. Me tienen a su entera disposición para lo que necesiten como directora del Centro de Estudios de la Transición. Creo sinceramente que reflexionar sobre lo que fue nuestra historia, la transición, es sin duda completamente necesario, pero además una asignatura pendiente en un contexto histórico en el que parece que la transición no significó y representó lo que fue un proceso necesario e imprescindible para que tuviéramos hoy la democracia de la cual disfrutamos, y además en el que yo soy una convencida de que si nuestros padres, nuestros abuelos hicieron un enorme esfuerzo por dejar al margen sus diferencias y ven en lo que tenían cosas en común y acuerdos, hoy parece que lo hemos perdido y hay que recuperar sin duda esos valores y ese espíritu. Para eso tenemos hoy un lujo de tener estos ponentes que son historia viva de lo que fue el proceso de la transición y que para mí, desde luego, es un orgullo que hayan aceptado estar hoy aquí en esta primera mesa que inaugura este congreso. Voy a presentarles brevemente, su bibliografía es extensísima, no podemos tampoco alargarnos mucho, con lo que le pido disculpas si alguno de los puestos, cargos o enorme currículum que han tenido pues no lo olvido o no lo menciono hoy. Comenzamos por Soledad, a la que agradecemos mucho que esté aquí. Soledad es política, profesora, militó en la Unión de Centro Democrático, actualmente forma parte del Partido Popular. En 1981 fue nombrada ministra de Cultura, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una cartera ministerial desde la Segunda República. En 1995 se convirtió en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Sevilla, cargo que yo sé que personalmente ya está muy orgullosa de haber sido alcaldesa de Sevilla. En el 2012 fue primera mujer en ocupar el cargo de defensora del pueblo, puesto que asumió hasta el 21 de julio del 17. Está en posesión de condecoraciones como la Cruz de Carlos III, la Medalla de Andalucía, la Medalla de la Ciudad de Sevilla, la Gran Cruz de San Raimundo de Pellafort y el 7º Premio Manuel Cabero. En el 2018 ha publicado un libro interesantísimo que ella me regaló y que yo se lo agradezco mucho y que es sin duda un testimonio de lo que fueron aquellos años, que se llama Años de Soledad. Muchas gracias, Soledad, por estar hoy con nosotros y por estar en esta mesa. Te lo agradezco mucho personalmente y en nombre del CEU. A mi lado tengo al profesor Joaquín Leguina, que tenemos además la enorme suerte de tenerlo ahora en el CEU, en nuestro Instituto de Estudios de la Democracia, cosa que le agradecemos mucho al profesor Leguina. Político y escritor español, Joaquín Leguina fue elegido como primer presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid tras la transición y en las primeras elecciones autonómicas. Miembro del Partido Socialista, es licenciado en Economía y Demografía, ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid, habiendo trabajado también en las Naciones Unidas. Es un colaborador habitual en numerosos medios de comunicación en los que escribe y participa como tertuliano. Desde 1985 ha mantenido una fructífera carrera literaria en la que ha combinado el ensayo y la narrativa. De su obra habría que destacar muchos títulos, me disculpas si obvio alguno, pero entre otros Malvados y virtuosos, Tu nombre envenena mis sueños, El corazón del viento. Ganó el premio Alfonso X el Sabio en novela histórica gracias a Os salvaré la vida, una novela que escribió junto a Rubén Burén. Te agradecemos muchísimo, Joaquín, profesor Leguina, que esté hoy aquí. Y presentamos a nuestro espíritu de la transición y presidente de nuestro Instituto de Estudios de la Democracia, José Manuel. Jurista, político y escritor, miembro destacado del Grupo Tácito, es actualmente el presidente de nuestro Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo CEU, es abogado del Estado por oposición, ejerció en distintas administraciones y tribunales, incluidas la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, inspector de los servicios del Ministerio de Economía y de Hacienda. En su extensísimo currículum fue subsecretario técnico de Presidencia con el Gobierno de Adolfo Suárez, con quien colaboró precisamente en la Ley de Reforma Política y en la legislación de la legalización de los partidos políticos en las primeras elecciones generales. Fue ministro del Gobierno de España en el 77 hasta septiembre del 80, primero en calidad de ministro de Presidencia como cercano colaborador de Adolfo Suárez, en el proceso constituyente, en el Centro de Estudios Constitucionales, en el Centro de Investigaciones Sociológicas y Prospectiva, y fue ministro de Educación en 1979. Muchas gracias, José Manuel, por estar hoy aquí con nosotros. Dicho esto, extenso currículum que yo he acortado muchísimo, porque si no estaríamos aquí hasta la hora del café y creo que no parece que sea esa la opción. Voy a proceder a realizarle una serie de preguntas
que yo esta pregunta que lanzo es completamente abierta para que los ponentes sean totalmente libres de contestar lo que quieran, porque en realidad cualquier cosa que aporten va a ser muy interesante de escuchar. Con lo que comienzo por Soledad. Soledad, fuiste la primera mujer en ocupar un despacho ministerial desde la Segunda República. ¿Cómo se vive una experiencia así, con tanta responsabilidad? Buenos días a todos ustedes y gracias por su presencia. Y quiero empezar por agradecer a don José Manuel Otero, presidente del Instituto de Estudios de la Democracia del CEU, su presencia y su invitación, y por supuesto a la directora María Jesús Lago. Y hacer una pequeña anotación a algo que ha dicho María Jesús sobre mi currículum. Yo le he dicho que, por favor, que el currículum lo más breve, porque nos ponemos pesadísimos con los currículos, ¿no? Yo fui militante de Unión de Centro Democrático con mucho orgullo, y luego del Partido Popular. Pero dejé el Partido Popular siendo defensora del pueblo, porque tenía la obligación de abandonar cualquier militancia política y pertenencia a partido, y a partir de ese momento, el año 12, dejé al Partido Popular. Lo sigo con interés, con muchísimo interés, como es lógico, pero ya no participo de la organización del partido, como indicaba la ley. Y de la parte de mi vida pública, no lo que más satisfacción, porque no se debe hablar en la vida pública de satisfacciones, creo yo, sino de deberes y de cumplimiento de obligaciones. Pero la parte más intensa, eso sí lo subrayo, la parte más intensa y más alegre en algunos momentos y triste en otros momentos, y con graves problemas en otros momentos, fueron los años como alcaldesa. Porque siendo alcalde o alcaldesa, tú vives directamente los problemas de los vecinos, que llegan a ti, te abordan en la calle, y tú no puedes decir, no, eso, mire usted, es que eso le compete al ministro de Industria. ¿Qué me está usted diciendo, no? Ya podrá usted hacer algo por mí, coger un teléfono y llamar a alguien. Tú debes atender a todo el mundo, sean tus competencias o no sean tus competencias, y puedes aliviar, como decimos, aliviar las penalidades y las dificultades de muchas familias en las ciudades y en barrios difíciles y en barrios donde el poder adquisitivo es nulo, es mínimo. Y por eso yo la etapa como alcaldesa la recuerdo con verdadero afán, y a mí me dejó muchos recuerdos, muchos dolores y muchas alegrías. Pero me pregunta, María Jesús me pregunta por ser la primera mujer. Yo no le di más importancia que al hecho de ser ministra, eso sí, pero no por el hecho de ser mujer. Yo no creo haberme vanagloriado de que era la primera mujer. No se me hubiera ocurrido, ¿no? No, me parecía, bueno, yo estaba ya metida en la vida política antes de las primeras elecciones, todavía cuando no estaban legalizados los partidos políticos. Participaba en el Partido Demócrata y Liberal que presidía Joaquín Garrigues Walker. No estaba formalizado como partido, porque no estaban permitidos, pero sí teníamos actividad política en Andalucía, en Sevilla, donde había una gran actividad, fundamentalmente que venía del Partido Comunista, que era muy activista en aquellos momentos, mucho. Y nosotros fundamos un grupo de andaluces, fundamos una sociedad de estudios con Joaquín Garrigues y otras personas,
que se llama Estudios Libra, donde hicimos unos documentos que luego se convirtieron, con el paso del tiempo, en el programa político del Partido Liberal. Pero yo nunca presumí ni creo haberme vanagloriado de haber sido la primera mujer, no. Yo estaba muy metida en política, mucho, y era joven y participaba y me interesaba mucho la democracia y me parecía, junto con tantos otros españoles, que no teníamos más remedio que pasar a la democracia, que pasar a ser un Estado de derecho como los que había a nuestro alrededor en Europa y que el franquismo no tenía salida ni debía tener otra salida más que dar paso a la transición, que desde luego fue asombrosa por lo bien y pacíficamente que se hizo y lo consensuadamente que se hizo, dejando a un lado, pero en fin, no olvidando nunca las víctimas de ETA, que fueron 976, según los últimos datos de la Audiencia Nacional, y que han sido a lo largo de los años una lacra terrible y un dolor terrible para tantas y tantas familias. Pero en general se hizo de manera pacífica y de manera inteligente y de manera generosa. Voy a decir algo que les escuché decir o que he leído que han dicho sobre la transición los ponentes de la Constitución, que me parece que personas autorizadas para hablar de la transición y de la Constitución, que fue la pieza clave de la transición. José Pedro Pérez Llorca, que fallecido desgraciadamente, hablaba de la transición como algo que no era una demolición, sino que hizo perdurar, que esto es la demolición, dice, de algo que se hizo para perdurar, aunque sea reformable, pero no para ser derribada. Y eso es algo a recordar en este momento. Y todas las declaraciones de los ponentes de la Constitución fueron muy favorables a la misma, como es lógico, pero al porvenir de la misma, ¿no? Y otro de ellos, Miguel Roca, por ejemplo, afirma, dice, se hizo un gran esfuerzo en la integración. No prevaleció el texto de unos sobre otros. La Constitución es un símbolo de la voluntad de convivir y se inicia una nueva etapa en la historia de España. Y cuenta, que a mí me hizo gracia la anécdota, que saliendo un día del Congreso, cuando ya aprobada la Constitución y hecho pública su aprobación, por supuesto, una señora le abordó y le dijo, esta vez han hecho ustedes lo que debían hacer. Y es verdad, las anécdotas y los debates, que fueron muchos internos de los ponentes, pues debieron ser muy complejos y muy difíciles, pero buscaron entre todos la concordia. Y termino diciendo, entre los historiadores, que hay muchos de generaciones jóvenes, en este momento muchos que siguen estudiando la transición, pero hay dos más de mi generación a los que yo me refiero en muchas ocasiones, que uno es Juan Pablo Fusi y el otro Santos Juliá. Y Fusi declaraba que la transición fue difícil, azarosa y jalonada de graves y múltiples problemas. Y termina diciendo, bueno, entre esos problemas destaca el terrorismo de ETA,
las presiones militares, las reivindicaciones nacionalistas, etc. Dice, fue un gran momento histórico. Y Santos Juliá dice algo que a mí me gusta y me suena muy bien. Dice, no significa una revolución, es un tiempo en el que se encuentran españoles de uno y otro lado. A mí eso me recuerda a Cádiz, ¿no? Los españoles de uno y otro lado. En fin, esto es la historia y yo asumí el ministerio con gratitud, con inquietud también y con la esperanza de servir a los ciudadanos de la mejor manera posible. Fueron momentos difíciles todavía, porque menos mal que era desconocida, mejor, sí. Porque así no nos enteramos de quién era, ¿no? Si no, como dicen en mi tierra, si no es más peor, ¿no? Bueno, pues concluyo con aquel Ministerio de Cultura del que se puede hablar largo y tendido, y yo espero que no se suprima por nada del mundo, porque el valor de la cultura es enorme y cada vez más y más y más, y es lo que nos da un pozo de conocimiento y de inquietud y de interés y de experiencia. El Ministerio de Cultura podrá unirse a otro ministerio, pero no se puede, no se debe suprimir. Yo fui muy afortunada en haber sido elegida en aquel entonces como ministra de Cultura por el presidente Calvo Sotelo. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, Soledad. Pues ahora le vamos a preguntar al profesor Leguina. Profesor Leguina, como presidente de la Comunidad de Madrid, como primer presidente, ¿cómo se produjo ese proceso de transición o de traspaso de poderes desde el Gobierno central hacia la comunidad autónoma? ¿Cómo lo vivió? Mal. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí y gracias, María Jesús. Bueno, yo participé desde antes de ser presidente en algunos acontecimientos dentro de la transición, ¿no? Porque las cosas empezaron, yo creo, con la llegada de Adolfo Suárez al gobierno. Antes de las primeras elecciones ya empezó la transición, creo yo. Pero participé en las primeras elecciones del año 77. Iba en un puesto donde no salir. Pero yo las elecciones, he participado en bastantes, con las que yo más me he divertido. Cuento una anécdota. Iba yo con una señora del Partido Socialista, yo iba conduciendo el coche, ella venía a mi lado, era mayorcita, pero tenía una vitalidad y bajaba a repartir panfletos en cualquier momento. Y había un barrendero en el pueblo de Barajas, estaba el hombre barriendo, ella se bajó y le fue a dar un panfleto. Y el barrendero dijo que no lo quería. Y ella se volvió y dijo, ¿eres barrendero y no quieres un papel del Partido Socialista? Y él le contestó, no, es que yo soy del Partido Comunista. La dejó poco chafada, todavía me río de aquello. Bueno, esa anécdota muestra cómo eran aquellas elecciones, muy distintas a las de ahora. Yo creo que eran más divertidas, en fin, originales. Ibas a un pueblo y no veías a nadie donde te habían puesto, iban viniendo poco a poco. Porque, claro, estábamos saliendo de una dictadura. Entonces, otra participación mía, ¿no?, fue en los pactos de la Moncloa, que fui yo acompañando a Felipe González. Era un grupo de economistas, yo estaba en él, y aprovecharon que yo no estaba en esa reunión para, tú te vas con Felipe González. No había mucho interés en exhibirse, por lo que yo veo, ¿no? Entonces me acuerdo
que estuve allí, yo cuento dos anécdotas. Una respecto a Felipe González. Están hablando. Felipe llegó allí con ciertas reticencias. Le tenía miedo a que Carrillo le comiera el pescado, ¿no? Porque Carrillo se llevaba muy bien con Adolfo Suárez y Felipe veía que en fin, que era un puente que no le gustaba nada. Pero claro, teníamos que participar en aquello, porque de ahí salieron no solo los acuerdos, salió la forma en que íbamos a conseguir hacer las dos piezas que, a mi modo de ver, iniciaron, digamos, consolidaron la transición. Una fue la ley de amnistía, que es anterior a la propia Constitución, y otra a la Constitución misma. Pero la anécdota que voy a contar es que le llega el turno al PSOE y Felipe me dice, diles algo. Sic, diles algo. Bueno, yo dije lo que pude, como que el chiste del llegué al cuarto, ¿no? Bueno, esa es como anécdota. Aquello fue muy importante. Y fue impulsado por Suárez, por supuesto, por Fernando Abril, que llevó digamos, el peso mayor de la reunión, y por Fuentes Quintana, que era el ministro de Economía y Hacienda. Fuentes se aburría como una ostra, y además se le notaba demasiado. Se aburría allí con lo que estábamos hablando. Y bueno, ¿por qué se aburría Fuentes? Yo le conocí a Fuentes cuando yo era estudiante. Yo fui delegado de la Facultad de Económicas de Bilbao, que es donde estudié, y venía a Madrid a reuniones, en fin, conspiratorias, y una de las reuniones estaba Fuentes Quintana, y yo me asusté. Tenía un vozarrón y era un catedrático de gran categoría. Bueno, y le fichó a Adolfo Suárez, buen fichaje, y yo creo que de ahí salieron, como he dicho, las dos piezas importantes en aquel momento, después de las primeras elecciones, que es la ley de amnistía. La ley de amnistía, que ahora está tan criticada, significó el inicio de la reconciliación nacional, que es lo que está detrás de la transición. El echar al olvido, como diría el historiador que acaba de citar, Soledad Becerril, ¿has citado dos? ¿Cuál? Santos Juliá. Santos Juliá. Santos Juliá habló de echar al olvido la guerra, de echar al olvido el enfrentamiento. La guerra, yo creo, la guerra civil, del 36 al 39, es la mayor tragedia que ha sufrido España a lo largo de su historia. Y España tiene una larga historia, ¿eh? Yo creo que es la mayor tragedia. No sé, se habló de 1 millón de muertos, no es cierto. Los historiadores lo calculan en menos de la mitad, pero es que lo más trágico es que murió mucha más gente asesinada en las retaguardias que en el frente. Eso es, bueno, en fin, era acabar con eso. Y acabar con eso era el abrazo entre gente que había trabajado con Franco, pero que yo creo que de franquistas tenían poco. Conocí a Martín Villa, como ya he dicho, que era delegado de la facultad, era el jefe del SEO. ¿Martín Villa ha sido franquista? Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Pero trabajaba con Franco. Martín Villa es hijo de un militante de la UGT, de León. En fin, yo creo que aquello era una necesidad. Y desde luego de esa necesidad nace la convivencia, nace la reconciliación, nace la Constitución, que yo creo que lo que hicimos en la Comunidad de Madrid es un desarrollo de la Constitución, no es el más importante, de lo que está escrito en la Constitución. Las comunidades autónomas pueden tener ahora mucho más importancia que entonces, pero lo importante son los artículos que están recogidos en uno que creo que es el 168. Esos artículos deben ser inamovibles, y esos artículos son los que están ahora en cuestión por parte de nacionalistas, por parte de neocomunistas, por parte de enemigos de la Constitución, que están, desgraciadamente para el Partido Socialista, arropando al gobierno de Sánchez. ¿He dicho algo? Has dicho todo perfecto.
Vale, gracias. Muchas gracias, profesor Leguina. Querido José Manuel, quiero preguntarte cómo fue y por qué tu participación en el Grupo Tácito. Bien, pues contesto, y para contestar me tienen que permitir que me remonte a hechos pretéritos. El hecho pretérito es lo ocurrido en el 14 de abril de 1931. Ese día, como conocen, un régimen político que llevaba pues mucho tiempo de vida. Ese régimen concreto, el régimen canoísta, llevaba 40 años, un poquito más de 40 años. Ese régimen desapareció. Los ministros del gobierno dejaron de ir a los despachos. Lo que había habido eran unas elecciones municipales con un resultado, bueno, que se discute, pero en todo caso eran unas elecciones municipales. Los ministros no van a su despacho. Hay unos señores que habían sido condenados a 6 meses de prisión por promover un golpe de Estado en Jaca unos meses antes. Estaban en prisión, salen de la prisión y van a ocupar los despachos de los ministros. Se reúnen, se constituyen como gobierno de España, aprueban un decreto que publican en lo que hoy se llama el Boletín Oficial del Estado, en cuyo decreto se autoatribuyen plenos poderes, el poder legislativo, el poder judicial no, pero el poder ejecutivo y el poder legislativo se lo autoatribuyen, cambian a los gobernadores civiles, modifican la ley electoral como a ellos les pareció justo y conveniente y convocan inmediatamente elecciones a un Parlamento constituyente. En ese momento, los dos grandes partidos que llevaban 40 años gobernando, para entendernos, el PP y el PSOE, esos dos partidos quedan sorprendidos, no reaccionan, y el Parlamento de junio de 1936 pues tiene un resultado natural y que hay que comprender. Más del 90% de los diputados están vinculados al gobierno provisional, a los que se habían autoatribuido plenos poderes, y empiezan aquel mismo verano a redactar la Constitución. Cuando la llevan al Congreso, hay unos diputados, había muy poquitos diputados de derechas, unos se llamaban agrarios, otros eran carlistas o vascos, y uno de ellos pide que, hombre, que no hagan, están ustedes haciendo una constitución de media España contra la otra media, eso no es bueno, conviene que hagan el consenso. Bueno, y ellos contestan a Álvaro de Albornoz con un párrafo que no les voy a repetir porque es tremendo, negándose a cualquier consenso. Era la instrucción, naturalmente, de Manuel Azaña, que lo ha escrito en sus libros de memorias. No hubo ningún consenso. Tampoco la presentaron al referéndum del pueblo español. La Constitución se aprobó en la carrera de San Jerónimo y punto. Y además contenía un artículo, la Constitución, me parece que es un artículo 61, y si no es el 61 por ahí anda, un artículo donde se prohíbe cualquier referéndum sobre materias constitucionales. Bueno, se hicieron diversas cosas. Esta casa consideró necesario promover un partido político nuevo, que era la CEDA, y que en pocos meses consiguió ser el primer partido político de España, pero ya era tarde, ya la Constitución estaba en marcha, aquello fue como fue. No quiero entrar ahora en juicios sobre la República, fue como fue,
y llegamos a lo que llegamos, y que, como dijo Joaquín Leguina, fue lo peor que nos ha ocurrido a los españoles y que por consiguiente no queremos recordar. Yo, no obstante, hago mención de estos antecedentes porque sin ellos no podemos entender lo que fue el Grupo Tácito. En 1968 el presidente de esta casa, era Abelardo Algora Marco, nos dijo en una asamblea que era necesario no repetir la ceguera de los partidos dinásticos de los años 30, que era necesario preparar fórmulas para implantar una democracia respetuosa con los derechos humanos y agrupar personas que en su momento pudieran aplicar esas ideas. En consecuencia, hicimos diversos intentos, que los primeros fracasaron todos, hasta que finalmente se nos ocurrió una fórmula que fue positiva, la de redactar y publicar un artículo cada semana en el diario Ya y en los diarios de provincias de la cadena del diario Ya. Aquello fue el Grupo Tácito. El Grupo Tácito, bueno, estaba compuesto por algunas personas, 4 o 5 miembros del Grupo Tácito eran o habían sido colaboradores del régimen, los demás y el conjunto estábamos al margen de la vida política oficial. No quisimos constituirnos como un partido político. Esto es una opción discutible, naturalmente, pero esta fue la opción por la que caminamos. No quisimos constituirnos un partido político pensando en que los partidos políticos, digamos, de nuestro entorno, excluíamos ahí al Partido Comunista, al Partido Socialista, los partidos de nuestro entorno, bueno, pues encerraban un poquito de riesgo, porque claro, los partidos políticos sí estaban prohibidos, sí eran delictivos entonces. Y además nos parecía que eran menos eficaces, precisamente porque tenían que estar permanentemente con el miedo a que se les impute la ilegalidad. Y entonces, pues los partidos políticos de nuestro entorno, digo, se caracterizaban entonces porque cuando venía pues el ministro de Exteriores de Alemania a Madrid, pues hacían una carta, buscaban 100 firmantes de la carta, se la entregaban, y aquello era un aldabonazo para la opinión pública, pero naturalmente en la carta no decían nada, porque tenían para conseguir la firma de 100 personas y publicarlo, pues tenían que quedarse en muchas vaguedades. El espíritu ya sabemos cuál era, pero no nos parecía que tenían un contenido constructivo. Y nosotros, en los años en los que estuvimos publicando el artículo semanal, naturalmente hoy están publicados esos artículos. El año pasado editamos todos los artículos en esta casa y se puede ver que desde el primer momento pedíamos la democracia y decíamos semana tras semana qué cosas había que hacer para implantar la democracia. Lo decíamos normalmente en función de los últimos acontecimientos de la vida nacional. Procuramos mantenernos dentro de la legalidad y hay que precisar que, como es natural, Franco se murió en la cama. Franco tuvo la plenitud del poder por lo menos desde octubre del 36 hasta el día que se murió. O sea, y entonces no vamos a buscar eufemismos. O sea, España fue una dictadura, pero la dictadura no sería correcto pensar que la dictadura fue una dictadura uniforme.
los años 60 y los años 40 no se parecían demasiado. Desde luego, en los años 60, la legislación española era una legislación permisiva, por razones propagandísticas, porque Franco, por lo que sea, pero la legislación española tenía un contenido bastante permisivo. Por supuesto, no se toleraba que dijéramos que Franco a casa, eso no se toleraba, tampoco se toleraba que pidiéramos partidos políticos, pero se toleraba que dijéramos todo lo que tiene un partido político, todos los contenidos de la democracia, simplemente procurando evitar determinados puntos que la legislación marcaba. Estábamos tratando de trabajar dentro de los límites de la legalidad. En unos años organizamos en Galicia unos ciclos de conferencias sobre los derechos humanos. Yo recuerdo que llevamos a un Tácito de Valencia, Serafín Ríos, a hablar de los hechos diferenciales. El gobernador civil estaba allí escuchando, no faltaba nunca a nuestras conferencias, estaba allí escuchando. Y al acabar me dice: José Manuel, mañana quiero un informe tuyo, yo era el abogado del Estado en la provincia, un informe tuyo para detener a tu amigo. Y le dije: gobernador, el informe te lo doy ahora mismo. No hay absolutamente nada que esté en contra de la legislación que está hoy vigente en España. Y se acabó. Cuando murió Franco, en mi primer cargo oficial, yo encontré en un cajón un papel que era un informe sobre mí y sobre nosotros. Era un informe que decía que mis amigos y yo éramos personas con las que había que contar, pero que estábamos permanentemente en el borde mismo de la legalidad. Bueno, bien, y así fuimos tirando. No tuvimos, algunos pequeños problemas, ¿no? O sea, que vamos a presentar las conferencias de Tácito a Valencia y cuando vamos a empezar a hablar llega un comisario de policía con orden de disolver el acto. Bueno, pero esas son pequeñeces y que no importan. Fuimos una vez al Tribunal de Orden Público, se enteró mi padre en Galicia, me llamó por teléfono: ¿pero qué te pasa? Y yo: papá, tranquilo, lo que escribimos está dentro de la ley, no nos va a pasar nada. Y efectivamente, no nos pasó nada. Es verdad que Franco murió muy rápidamente, pero no nos pasó nada. Bueno, voy a concluir diciendo: los Tácito no éramos muchos. Yo nunca vi más de 100. Era un grupo flexible, pero bueno, el día que más conté personas, pues estábamos por el centenar. Sin embargo, fuimos el grupo más numeroso en los gobiernos de Suárez. Había azules, había socialdemócratas, liberales, demócratas cristianos, no había Tácitos. Ninguno de nosotros proclamó su común procedencia como Tácito. A mí por lo menos me parecía que no era prudente y no lo dijimos. Pero yo creo que fuimos el grupo más numeroso. Yo he publicado los nombres de 10 Tácitos que fuimos ministros con Adolfo Suárez, 2 que fueron sucesivamente presidentes del Congreso, 18 que fueron secretarios de Estado, etc. Bueno, y bien, con Adolfo Suárez, bajo el paraguas del rey Juan Carlos y con la colaboración, naturalmente, de otros magníficos compañeros, pues establecimos esta democracia en la cual estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Soledad, la pregunta importante aquí, sobre todo en este foro en el que estamos, es ¿hasta qué punto consideras que son vigentes los valores de la transición? ¿Son recuperables en la situación política actual esos valores que fueron el espíritu de la transición?
Como he dicho, y mis dos ilustres compañeros de la mesa, y seguramente que la mayoría de ustedes, la transición y la Constitución, hecho fundamental dentro de la transición, es un legado a transmitir a otras generaciones actuales jóvenes y generaciones futuras, y es un legado que no debemos dejar a un lado, ni marginar, ni muchísimo menos. Miguel Herrero dice en sus varios escritos y libros sobre la Constitución, dice, la Constitución española, dice, es dura. Yo creo que utiliza este adjetivo, dice, es dura, pero no es una piedra, cuando se habla de la posibilidad de la reforma. Y es cierto, claro que es posible su reforma con las condiciones complejas que requiere una reforma, pero viable, reforma viable. Y yo creo que este legado es el que debemos transmitir los que podamos, y las generaciones más jóvenes también que creen en ella, que ha servido, que ha sido y que es un gran instrumento, y que debe perdurar con modificaciones, como decía, lógicas, a través, bueno, pasan los años, Europa, no solo España, Europa ha cambiado enormemente, la legislación europea tiene una influencia muy grande, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el núcleo fundamental de la Constitución debe permanecer, la defensa de los derechos humanos, la defensa de las libertades, la no discriminación por razones de raza, religión, sexo, etcétera, ideas políticas, etcétera. Es decir, todas las cuestiones fundamentales, el título y los capítulos de derechos fundamentales o relativos a derechos fundamentales deben permanecer. Y luego hay un aspecto muy importante, o dos aspectos, que es la integridad de la nación española, puesta en cuestión en muchas ocasiones en estas fechas o en estos tiempos, y la monarquía parlamentaria, que es un elemento de estabilidad y de seguridad importantísimo para el porvenir, para el presente y para el futuro. Y yo creo que luego hay otros aspectos pues, que sí pueden ser retocados o modificados, pero en sus elementos básicos, en la configuración del Estado, en la defensa de todos los derechos, en la defensa de las minorías, en la defensa del Estado social y democrático de derecho, yo creo que en eso debe perdurar. Los ponentes de la Constitución, a los que me remito, porque claro, son las mejores fuentes, o una de las mejores fuentes, porque quizás se pueda desde fuera también ver las cosas con más objetividad que la de los propios autores, pero son varios los ponentes de la Constitución que ven más débil o menos realizado, con menos éxito, el título séptimo de las competencias de las comunidades autónomas. Son varios de ellos los que dicen que se hizo lo que se pudo, pero que la reconciliación, que también la Constitución requería reconciliación o significaba reconciliación, que no pudieron llegar a más, acuerdos. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, ha quedado menos perfilado, ¿no? Menos estructurado, y vemos los problemas unos días y otros, ¿no? Pero, en fin, la transición es un legado importantísimo para varias generaciones que ojalá puedan administrar bien
y respetar. La ley para la memoria democrática, que está en vigor desde hace año y medio prácticamente, desde mi punto de vista es un disparate, es absolutamente un disparate, porque primero por el concepto de memoria democrática. Es que la memoria no es total, eso se lo podrá decir cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo o La memoria nunca es total, la memoria es selectiva. Nuestras memorias son selectivas, seleccionamos un recuerdo, un hecho, pero nunca es absoluta, total. Entonces ya darle carácter oficial a una memoria ya es, no es lo mismo que una persona que escribe sus memorias, es que el Estado dice lo que es la memoria. Eso es algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Y tiene un aire malo darle ese carácter oficial a ese texto, a esa memoria que unas cuantas personas han decidido que es la que tenemos. No, mire usted, no, la tendrá usted, pero otros no tenemos esa memoria, ¿no? Entonces, esto es importante. Y la memoria democrática es ese disparate porque, en segundo lugar, no reconoce la democracia hasta el año 83. Es decir, no reconoce que la Constitución ya consagra el Estado democrático, etcétera, etcétera, ¿no? El primer gobierno de Adolfo Suárez tampoco, pero las elecciones generales ni el de Leopoldo Calvo Sotelo, pero las elecciones generales que dan la victoria arrolladora, además, a Felipe González, tampoco, ¿no? Es en el año 83 cuando parece que empieza la democracia. Y esto es un acuerdo hecho entre el Gobierno de España, el actual Gobierno, y Bildu, que lo exige, por razones que ya se podrán ustedes imaginar y no vamos a entrar a considerar aquí porque no es el momento, ¿no? Pero claro, a partir de ahí, y luego el texto no es imparcial, no tiene la distancia para observar un hecho histórico tan catastrófico como la guerra, ¿no? No es imparcial. Es claramente, está posicionado a un lado y olvidado otro sector de la sociedad española, ¿no? No vamos a entrar ahora, pero voy a decir un pequeño apunte por el sitio, el lugar geográfico en el que estamos. El Hospital Clínico, aquí enfrente, el gran Hospital Clínico, que desde todas las ventanas se ve, fue donde estaba el núcleo fundamental del Frente de la Guerra, el Frente de Madrid. Y hay varios libros de interesantes autores. Reverte, uno de ellos, Javier Reverte, sobre el Frente de Madrid y lo que ocurría en el Hospital Clínico, ¿no? Y comprende uno lo que fue esa catástrofe, esa catástrofe de la guerra civil. Y la ley de la memoria democrática no ayuda a resolver, a unir a los, no digo contendientes porque ya no viven en su inmensa mayoría, pero a los herederos, ¿no? O a los descendientes, mejor dicho, no ayuda para nada a esa reconciliación que la transición hizo. Y no quiero terminar de decir que en esa transición jugó un papel fundamental, absolutamente fundamental, el rey don Juan Carlos.
absolutamente fundamental. Y quien dirigió esa nave fue Adolfo Suárez, con el concurso, la participación de Felipe González, de Santiago Carrillo y de otros varios dirigentes más, ¿no? Pero es un legado que nosotros creo que deberíamos transmitir, o que tenemos que transmitir, y ojalá las generaciones jóvenes pues acepten el legado, porque los legados sabemos que también se pueden rechazar, ¿no? Entonces espero que ese legado sea en lo fundamental aceptado por las generaciones más jóvenes. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer las dos últimas preguntas al profesor Leguina y a José Manuel para ver si tenemos un poquito de tiempo para el debate, que también es muy interesante. Profesor Leguina, ahora que se oye en muchos foros políticos hablar de que quizás fuese necesaria una segunda transición, ¿esto tiene algún sentido o no lo ve? Porque sí que se oye, ¿no?, en algunos foros de debate, pero ¿es necesaria una segunda transición? ¿Cuál es su opinión al respecto? Vamos a ver, transición tal como la hemos vivido es pasar de una dictadura a una democracia. Eso es la transición, ¿no? Aquí estamos en democracia. ¿Que vamos a pasar a una democracia mejor? Yo no la veo por ningún sitio, la democracia mejor. ¿Dónde? Veo destrucción de democracia en muchos sitios. En muchos sitios. Y uno de los peligros para esta democracia que nosotros tenemos son los movimientos identitarios. Se llame neofeminismo, se llame movimiento verde, se llame movimiento trans, se llame como... Es un peligro. Y están invadiendo especialmente los partidos de izquierda, pero también tienden la mano a otros partidos que no son de izquierda. A mí me parece un peligro. Voy a dar un ejemplo solo. Alemania, movimiento verde. El movimiento verde en Alemania tiene mucho peso político. Se oponen, no se sabe muy bien por qué, a las centrales nucleares. Acaban con las centrales nucleares en Alemania. ¿Y por qué se han sustituido? Por centrales de carbón, que parece que no contaminan. ¿Por qué están contra las centrales nucleares? ¿Qué contamina una central nuclear? ¿El aire? No. Tiene un problema. Sí, enterrar los restos del uso ese. Pero bueno, ¿y las baterías de los coches eléctricos? ¿Dónde las entierran? Es que realmente, y esta invasión no es solo en Alemania, aquí también, aunque no hay un movimiento fuerte políticamente verde, existe. Estamos con el cambio climático hasta aquí. Todos están contra el automóvil y muy pocos contra los aviones. ¿Será porque viajan en avión? Porque los aviones contaminan bastante más que los coches. En fin, el movimiento feminista en España, el movimiento neofeminista. Por cierto, que ayer o antes de ayer, la feminista que yo he conocido en el PSOE, mejor dotada intelectualmente, que es catedrática o ha sido catedrática en la Universidad de Oviedo, Amelia Valcárcel, con la que he tratado mucho y me ha ilustrado mucho, le he visto cómo estaba apoyando a Feijóo. Si esto no lleva a muchas mujeres normalitas del PSOE a votar a Feijóo, yo estoy muy equivocado. Porque no solo van a votar los varones a Feijóo, me parece que de esta atacada de la invasión del neofeminismo sobre el gobierno de España va a llevar a muchas mujeres a apoyar a Feijóo. Y ojalá sea así, que no salga de aquí lo que he dicho. En fin, antes se me ha olvidado contar una anécdota que prometí contar y se me ha ido de la cabeza sobre Adolfo Suárez durante los pactos de la Moncloa. Aquellos días se presenta aquí
uno de la dictadura militar, un almirante, jefe de la dictadura militar argentina. Y pocos días antes me avisan de que un amigo mío que conocí en París, un argentino, y luego volvía a tratar en Chile, le habían detenido en la Armada, con lo cual la vida de aquel hombre estaba en peligro. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, le voy a decir a Suárez a ver si puede hacer. Y me dije a Felipe González, mira, pasa esto, ¿por qué no hablas con Suárez de este asunto? Y me dice, no, habla tú, si Suárez es una magnífica persona. Yo me quedé, porque digo, coño, no sabía, están todo el día dándole a pobre Adolfo Suárez, Felipe y compañía. Y era una magnífica persona. Entonces fui, y le conté esto. Pasaron mucho tiempo, a este hombre lo soltaron, pero a la semana o el día siguiente lo soltaron. Y entonces pasaron mucho tiempo, ya Suárez no era presidente del gobierno, y me llamó a su despacho para no sé qué cosa de charlar, ni me acuerdo el motivo. Yo fui allí y estuve simplemente escuchando, porque se soltaba, hablaba, contaba, y a mí me interesaba mucho lo que contaba, ¿no? Entonces le dije en un momento dado, mira, no sé si te acuerdas, pero... Y le conté lo que había pasado. ¿Sabes lo que me contestó? Mira, Joaquín, esas cosas no se cuentan. No quería hablar del favor tremendo que no me había hecho a mí, que había hecho una persona que probablemente le había salvado la vida. En fin, insisto, yo creo que la democracia española, la Constitución, naturalmente, que se puede, lo ha dicho Soledad Becerril, se puede y se debe mejorar. Pero lo que no se debe ni se puede mejorar son los artículos, vuelvo a repetir, que están creo que es en el 168. ¿No es así? En el 168 hay una lista de artículos que para cambiarlos hay que hacer auténticas virguerías. Esos no se deben tocar. Y entre ellos está el artículo 2. España es la patria común e indivisible de todos los españoles. Así que prepárense ustedes, señores nacionalistas, que lo vamos a aplicar. Gracias. Muchas gracias. José Manuel, una última reflexión y así por lo menos tendremos a lo mejor unos 20-15 minutos de coloquio. La reflexión final sería, ¿crees que deberíamos recuperar de aquellos años o qué consejos le darías tú a los políticos actuales para que recuperásemos de aquellos años algo? Dado el panorama político actual que tenemos, que vemos en el Congreso continuamente insultos, improperios, faltas de respeto, mentiras, y yo creo que no nos merecemos los españoles esto que estamos viviendo. Entonces, ¿qué consejo le darías a los políticos españoles en relación con lo que fue realmente la transición y los valores de la transición? Sí, en la transición optamos entre los términos posibles, entre las acciones posibles, hicimos algunas opciones. La primera opción era entre ruptura y reforma. Yo personalmente estuve, y lo digo porque sigo estando, en contra de la ruptura. La ruptura supone un proceso revolucionario, que puede ser pacífico, pero que frecuentemente no es pacífico. Pero además de ello, las rupturas y las revoluciones se sabe cómo empiezan y nunca acaban como han empezado. Y no quiero contarles ejemplos históricos antiguos y contemporáneos de que ello es así. En España, en aquel momento, teníamos la ruptura que predominantemente, principalmente, patrocinaba el Partido Comunista. Y el plan del Partido Comunista sonaba muy bien. Era ir haciendo una serie de huelgas, una serie de movimientos callejeros, hasta producir una paralización del país. En ese momento el gobierno no puede gobernar, cae y se toma el poder un gobierno provisional
compuesto por todas las fuerzas, decía, antifranquistas que convocan unas elecciones. El esquema era un esquema más o menos atractivo. Naturalmente muchos no creímos en ese esquema, fundamentalmente porque justamente fue el esquema utilizado por Stalin para conseguir dictaduras comunistas en el este de Europa durante 50 años, porque claro, eso del gobierno provisional antifascista y tal, ¿y quiénes son antifascistas? Antifascistas son todos los que no son los nuestros. O sea, esto es la experiencia, esto es la experiencia. Y en España en aquel momento, además, teníamos el ejemplo inmediatamente anterior de Portugal, donde, bueno, pues Portugal en aquellos años luego se recompuso extraordinariamente bien, pero en aquellos años era una dictadura, y que casi el Partido Comunista quedaba a la derecha de los que mandaban. Por consiguiente, nosotros optamos por la reforma. Debo decir que además no solamente es que optáramos por la reforma, sino que conseguimos la conformidad de las 4/5 partes de los dirigentes del régimen anterior a la ley para la reforma política. Y eso no se recuerda cuando se habla de la transición. Desde mi punto de vista, ese fue un episodio fundamental. España pudo hacer una transición pacífica gracias a aquella conformidad de las 4/5 partes de los dirigentes del régimen anterior. Entonces, primer valor a conservar, yo creo que el espíritu reformista, moderado y pacífico. Segundo valor que debemos conservar es el valor, voy a decirlo negativamente, el valor contrario a la imposición. O sea, nosotros veníamos, el experimento democrático anterior era el experimento democrático de Azaña. Y Azaña decía, si yo tengo la mitad más uno, yo impongo mi constitución y las leyes. Está escrito. Es una cosa curiosa. Hubo un momento en que Esperanza Aguirre encontró un libro de memorias de Azaña en Suiza, o alguien se lo entregó y creyó que era un gran invento. Las memorias de Azaña las distribuyó gratuitamente el general Franco durante la Guerra Civil, porque naturalmente es que lees las memorias de Azaña y te haces antiazañista. Bien, entonces nosotros estamos en contra de ese espíritu de imposición. Nosotros practicamos el consenso. En el consenso, obviamente, hay una parte muy importante que es la redacción de la Constitución. Eso nunca dejará de ponderarse esa importancia. Pero la redacción de la Constitución, como ustedes comprenden, es como la redacción de la escritura pública de compra-venta que ustedes han pactado con otra persona. Los elementos de la democracia estaban todos pactados antes de comenzar a redactar la Constitución. Redactar la Constitución es una labor difícil, poner negro sobre blanco, eso cuesta. Claro que cuesta mucho, pero estaban hechos todos. La monarquía estaba pactada, en contra de todo lo que se diga, estaba pactada. Yo participé en una cena de Fraga con Felipe González, en abril de 1976, donde Fraga le plantea el problema de la monarquía. Entonces Felipe se escabulló y dijo, es que nosotros no somos unos aristócratas. Bien, vale, conforme. Pero después, en agosto de 1976, Adolfo Suárez se reúne discretamente con Felipe González allí cerca del Eurobuilding, en casa de Joaquín Abril. Bueno, a mí a la mañana siguiente me dijo, Felipe González es un patriota. Me dijo, o sea, Felipe González, claro que le aceptó
claro que le aceptó la monarquía. El Partido Comunista, yo me reúno en mi casa aquí en Cea Bermúdez con un amigo comunista para decirle, queréis, junio de 1976, queréis legalizaros, ¿verdad? Sí. Pues si queréis legalizaros, pregunta a tus jefes, necesitáis aceptar la monarquía y condenar claramente el terrorismo. ¿Le preguntas? Le pregunto. Y me llama pocos días después de hablar, supongo que con Carrillo en París, y me dice, claro que aceptamos. Estaba aceptado, claro que estaba aceptado, pero ya teníamos el esquema y los partidos políticos legalizados, ya teníamos los sindicatos legalizados, ya teníamos una ley electoral que no la impusimos nosotros como hizo el gobierno republicano. A mí me tocó ser presidente de una comisión mixta gobierno-oposición. Nos reuníamos con la oposición para redactar la ley electoral con tiempo para las elecciones. Bueno, y así sucesivamente, no voy a insistir. O sea, ese espíritu de consenso me gustaría que en las cosas importantes, naturalmente, en las no trascendentes, los partidos deben pelearse, porque esto es la democracia. Si no, volveríamos a lo que hemos llamado el movimiento nacional en otros tiempos. Bueno, nosotros hemos conseguido la aprobación del pueblo, que no lo había hecho la República. Yo no soy ni monárquico ni republicano ideológicamente. Yo apoyo la monarquía hoy, pero la apoyo porque hoy me parece lo mejor para España, pero no soy ni monárquico ni republicano. En la tradición cristiana de esta casa hay lo que se llama el accidentalismo en las formas de gobierno, que está escrito pues desde finales del siglo XVI. Eso está publicado y razonado. Bien, no soy nada, ni en contra ni a favor, pero hay que decir que la República Española nunca fue aprobada por el pueblo. Nunca. Nunca. Bien, nosotros sometimos nuestros proyectos y nuestras realidades, primero la ley para la reforma política y luego la Constitución, que es, como muy bien dice Soledad, es la plasmación de los consensos. Lo sometimos al pueblo 2 veces, en el 76 y en el 78, y las 2 veces el pueblo lo aprobó por más del 90% de los votantes. Es otro valor a conservar, la decisión del pueblo, las decisiones del pueblo. Y uno último, y ya acabo para dar tiempo a todo, es la reconciliación. Es verdad que Santiago Carrillo habló de reconciliación pues, como 15 años antes de morir Franco. Yo no puedo dejar de decir que, claro, uno ya tiene su edad y yo no vengo de la luna, yo vengo de España. Yo viví en España desde que nací en el año 1940 y yo, por consiguiente, sé que en España a mí, yo lo oía cada poco, yo oía a la Iglesia Católica que permanentemente nos hablaba de reconciliación. E incluso el franquismo, en 1961, como ustedes saben, dejó de celebrar la victoria y empezó a hablar de los 25 años de paz. Ya había otro clima. Pero lo cierto es que con ese otro clima, todas las fuerzas presentes en la transición hicimos un acuerdo de reconciliación. Es un acuerdo emocionante. De verdad fue un acuerdo emocionante entre los que hicieron la guerra civil en los 2 campos o los hijos o los nietos de los que hicieron la guerra civil. Y no es verdad que fuera el olvido, no era un pacto de olvido, era un pacto de no sacar políticamente la guerra civil. Bueno, eso desgraciadamente, me parece que Soledad lo ha dicho, desgraciadamente hoy se prescinde y bueno, y nos equivocamos.
nos equivocamos. Aquello lo hicimos y pudimos hacer una democracia. Ahora reavivamos la guerra civil y por eso se está produciendo esa crispación que vemos en la lucha política de hoy. Yo estuve en el Parlamento, me parece que hasta el 91 o 92, bueno, no me acuerdo, por ahí. Yo no recuerdo que entonces habláramos con la crispación y con el mal estilo con el que hoy escucho por televisión que hablamos. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, pues disponemos de 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas. Luego vamos a tener un café, vamos a intentar mantener los tiempos porque luego tenemos bastantes más ponencias posteriormente, con lo que les ruego que sean concretas, que sean preguntas, que no sean discursos sobre alguna temática y que los ponentes de la mesa pues que se ciñan un poquito, entre otras cosas porque podamos todos participar. Y si son tan amables, que se identifique cuando haga la pregunta. Entonces, quien quiera levantar la mano, ahí tenemos. Muchas gracias a todos los componentes de la mesa. Ángel Mazo me llamo. Voy a hacer una pregunta que yo creo que es central para el tema de este congreso, los valores de la transición política en el tiempo presente. Soy de esa opinión, si ustedes no opinan lo mismo me corrigen, que la categoría intelectual y hasta moral de los políticos que hicieron esta transición, pero en general todos, no solamente los que han sido citados hoy aquí, sino la mayoría de los diputados, en aquellos tiempos era claramente superior, voy a decir, a la categoría intelectual y moral de los diputados que tenemos ahora. La pregunta es, ¿qué factores creen ustedes que han podido influir para esta degradación, si la entienden como tal, y consecuentemente qué podría hacerse para revertir la situación? Muchas gracias. Yo creo que lo principal es que el sistema de selección de las élites políticas en España ha sido un fracaso. Ustedes cogen ahora los 350 diputados. ¿Cuántos han trabajado antes? Menos de la mitad, seguro. Por lo tanto, hay que hacer una ley de partidos o una ley donde tú no puedas entrar a ser representante del pueblo español si no has dado un golpe de trabajar antes. Si no has cotizado la seguridad social antes, me da igual que de obrero que de ingeniero de caminos. Pero haber trabajado. Yo tengo dentro del Partido Socialista la cantidad de gente que está en el Congreso que no ha trabajado nunca. Han hecho la primera comunión, se han metido en el partido y ale para arriba. No puede ser, perdone. Compartimos todos. Soledad, ¿quieres intervenir? Yo añadiría que la diferencia no es solo de si han trabajado o no, como ha explicado Joaquín. No, la diferencia es que el espíritu que había, la ambición que había de acuerdo, y eso lo impregnaba todo. Porque el trato era duro a veces, pero no con la agresividad que ahora vemos y con las malas maneras y las vulgares palabras y los vulgares discursos que ahora escuchamos. Yo me sentaba al lado, porque estaba en la mesa del Congreso que presidía Landelino Lavilla, yo era secretaria, uno de los 4 secretarios, y estaba al lado de Ignacio Gallego, persona que me doblaba o más, triplicaba en edad, que había estado en el exilio, que había sido o era militante del Partido Comunista, y yo era una joven recién llegada, licenciada, pero con una corta trayectoria en la vida pública, poquísima, y sin embargo, pues Ignacio me trataba, y a las demás, con el máximo respeto, y la máxima amabilidad
y reconocimiento. Y yo pensaba muchas veces, pero este hombre que ha luchado tanto, que lo ha pasado tan mal, que con una historia dura de su vida, tal, qué afable es. Bueno, lo era, pero es que lo que había era ese espíritu de reconciliación y de estrechar la mano de unos y otros y dejar a un lado los tiempos pasados, ¿no? Sin olvidar, pero dejarlos a un lado y pasar esa página. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Buenos días. Soy Francisco Olla, profesor de Historia de Instituto. Quisiera plantear dos cuestiones muy concretas al señor Otero Novas. En principio, entiendo que usted fue el último ministro de Educación con competencias para toda España, porque a partir de ahí ya se cedieron las competencias de educación a la Generalidad de Cataluña. Entonces, quisiera saber si retrospectivamente, con todo lo que ha llovido desde entonces y lo que hemos vivido en la enseñanza en Cataluña y sus repercusiones en toda España, si considera usted que fue una buena idea y si volviera a encontrarse en una situación similar, si volvería a tomar la misma decisión. Y otra cuestión, hace un tiempo pues leí una entrevista que le hicieron en la que hablaba de que en la época en la que estaba el presidente Carter, pues hubo unas ciertas amenazas veladas en el sentido de que Estados Unidos promovería la independencia de Canarias si España no entraba en la OTAN. Entonces, a partir del momento en que España entró en la OTAN, pues como por arte de magia, pues el M. Payac desapareció de escena y el señor Cubillo también. Entonces la pregunta es, ¿se puede considerar que de alguna manera la transición española fue tutelada por Estados Unidos? Bueno, trato de contestar a las dos preguntas y tengo el grave problema personal de que debo contenerme para cumplir el proyecto de los organizadores. Vamos a ver, sí, efectivamente fui el último ministro de Educación con competencias en toda España. Efectivamente, después se hicieron pues unas transferencias que no resultaron bien. A pesar de eso, yo sostengo, estoy tratando de resumir, yo sostengo la siguiente tesis. El traspaso de la educación a las comunidades autónomas y la educación hoy en las comunidades autónomas, en mi opinión, es un desastre. Y perdón, pero este es mi criterio. En mi opinión es un desastre. Sin embargo, ese desastre no se debe a la Constitución, ni siquiera al título octavo. Yo sé que el título octavo, en ese trabajo de redacción de la escritura pública del que antes hablé, el título octavo fue de los más laboriosos y es de los más confusos y es de los más criticables. Ya lo sé. A pesar de eso, yo creo que el sistema educativo que hoy existe en España no es el reflejo de la Constitución. No es el reflejo. Inmediatamente antes de esas transferencias de las que usted habla, se negociaba el Estatuto del País Vasco, que fue el primer estatuto que se redactó en España. Y yo estaba en la calle de Alcalá, yo ya no dirigía cosas de la política general de España. Y me llamó Adolfo Suárez. Oye, que vengas aquí, que esto está atascado en materia de educación. Adiós. Ahora viene. Está atascado en materia de educación. Bueno, y yo,
cumpliendo aquella orden, me fui a la Moncloa. Estaba el presidente del País Vasco, que era Garaikoetxea. Estaba Garaikoetxea. Pero yo antes le dije a Suárez, oye, yo quiero decirte que con mucho gusto colaboro en esto, pero yo no colaboro en la línea que estáis defendiendo, que es la que propone la UCD, que era mi partido. La UCD era mi partido. Yo no estoy de acuerdo. La UCD en aquel momento, en aquella negociación, estaba sosteniendo el esquema de la Segunda República, de hacer dos sistemas educativos. O sea, puede haber institutos de enseñanza media del Estado en el País Vasco e institutos de enseñanza media del País Vasco. Le dije yo, perdona, pero no, yo esto no lo voy a defender. O crees en las autonomías o no crees, ya, pero esto puede ir al desastre. No tiene que ir al desastre. ¿Crees en la Constitución?, le dije yo. ¿Crees en la Constitución? Hombre, por Dios, ¿qué cosas me dice? Pues mira, tenemos mecanismos más que suficientes. Tenemos la posibilidad de determinar todas las enseñanzas mínimas que hay que impartir para expedir títulos. Y si no lo cumplen con la alta inspección, lo comprobamos, no se aprueban los títulos. Este es el control máximo. ¿Qué te importa a ti construir escuelas en Cataluña, en Murcia, en tal? Si esto es un follón, si no podemos, yo no vivo. Yo, ministro de Educación, no vivo todo el día con el profesorado, con cosas menores, mientras que él no podía ser. Bueno, total, me dijo, vale, defiende tu idea. Bueno, me dejó con Garaikoetxea y lo aprobamos. Hicimos el modelo estatutario que luego se copió exactamente en todos los partidos. Aquello cumplía la Constitución. ¿Qué pasó después? Y ya no digo más sobre esto. Es que no hemos cumplido la Constitución. Es que la Constitución la hemos violado de una manera increíble. ¿Y para qué está ahí el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional primero es un tribunal político, pero aunque no fuera un tribunal político, el Tribunal Constitucional resuelve los recursos que le plantean quienes tienen legitimación para plantearlo. ¿Y quiénes son? Pues prácticamente durante estos 40 años eran PP-PSOE. Prácticamente eran quien, y como PP y PSOE no querían porque tenían que pactar o ahora o dentro de 4 años con Jordi Pujol y con el PNV, pues bien, pues estamos en lo que estamos y no digo sobre esto nada más. Lo de Canarias de la OTAN, bueno, yo lo que he contado es lo que he vivido, yo no he afirmado nada, yo solo he contado lo que pasó. Lo que ocurre es que lo que pasó permite obtener conclusiones a quien las lee. ¿España fue tutelada por los Estados Unidos? Vamos a ver, los Estados Unidos hoy ya no, hoy ya apenas es el líder del mundo libre, pero entonces era el líder del mundo libre. Y los Estados Unidos mandaban mucho, muchísimo, pero no tutelaron el establecimiento, en mi opinión, no tutelaron el establecimiento de la democracia en España. Es más, conforme va pasando el tiempo, yo más me voy convenciendo de que los Estados Unidos querían un cambio en España, pero no demasiado. Yo debo decir que uno de mis trabajos encomendados por Adolfo Suárez fue convencer a los americanos para que nos dijeran que vale con que legalicéis al Partido Comunista, porque estuvieron R, diciéndonos que no legalizáramos el Partido Comunista. Y no es que tuviéramos que pedirle permiso, pero claro, no nos venía bien que los Estados Unidos saliera diciendo cosas muy contrarias a lo que estábamos haciendo. Gracias. Gracias. Yo creo que vamos a concentrar las dos preguntas, Elda, y luego aquí hay otra persona que hace una pregunta. La concentramos las dos preguntas y así ya terminamos para poder ir después a la pausa del café. Elda, cuando quieras. Soy Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana.
desde una posición absolutamente civil, lo que han comentado antes sobre una posible mejora de los diputados y diputadas de nuestro Parlamento. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado don Joaquín, que yo creo que complementa también con lo que dice doña Soledad. Hay una diferencia posiblemente. Cuando determinadas personas, y son muchas en este momento, solo tienen como salida laboral la política, cuando defienden ese puesto, lo defienden con cuchillo entre los dientes. Y eso hace que degenere el fondo muchas veces. Empezamos ya con un todo vale y las formas evidentemente también. Ese espíritu que hablábamos en ese momento pues de iniciar una nueva etapa, esas personas que iniciaban una nueva etapa tenían un pozo anterior, era gente que no se había dedicado a la política, posiblemente al activismo, pero no habían vivido de eso. Eso les permite también no depender tanto de si mi líder me coloca o no, o es que o sale el mío o yo me quedo sin trabajo. Y eso creo que tiene también una influencia importante sobre cómo se ven las cosas, por lo menos del mundo civil. Vale. Gracias, era una aportación José, más que la una última pregunta ya para que podamos cumplir los tiempos. Y lo mismo, ruego concreción, si son tan amables, y también concreción a los ponentes de la mesa. Carlos Valtés es mi nombre. Yo quería hablar con doña Soledad en relación con la idea de la memoria histórica o memoria democrática. Es evidente que la memoria pertenece a la vida individual de las personas, por lo menos eso opino. Y opinan pensadores y escritores de reconocido prestigio, como es Marcel Proust, con su famoso el recuerdo inconsciente como manera de memoria, que se producía de manera natural, o el propio Becker, que también defendió las ideas de este recuerdo inconsciente. Entonces, ante esta circunstancia, Becker puntualiza y señala: solamente la falsedad y el mal comportamiento es capaz de hacer recordar al pueblo aquellas cosas que solo olvidando puede perdonar. Creo que estas aportaciones del mundo de la literatura aclaran suficientemente lo que es la memoria individual y no la memoria social o democrática, que sería exclusivamente historia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario final. Yo creo que sí, brevemente. La presidenta de Sociedad Civil tiene mucha razón en lo que ha expresado sobre las condiciones que deberían requerir, condiciones mínimas o circunstancias mínimas para optar a un escaño, para optar a las Cortes Generales y a cargos de gran responsabilidad pública, ¿no? Y la persona que lamento no... Carlos. Lo que ha comentado, pues estoy también plenamente de acuerdo con él, y le agradezco el recuerdo que ha hecho de Becker. Se lo recuerdo y tomo buena nota de ello. Bueno, pues... Gustavo Adolfo. Yo creo que su intervención, querido Carlos, no puede ser tan más ajustada ni más corta. Bueno, yo agradezco muchísimo a los miembros de esta mesa todo lo que hemos aprendido con ellos, todas sus intervenciones, sobre todo ese sentido común y esa cordura que no deberíamos de perder nunca en política y en la vida en general. Y les vamos a dar un enorme aplauso y ahora les digo las indicaciones para el café. Muchas gracias. Gracias. Me gusta muchísimo el café. Muchísimo, sí. Bueno, vamos a tener un café, media hora de café, en el claustro del rectorado. Es el patio de este precioso y magnífico edificio en el que estamos, que lo tienen justo ustedes a la salida a mano derecha. No obstante, las azafatas les van a dar indicaciones. Y si somos todos, por favor, puntuales, tenemos que estar de vuelta después a las 12, creo, ¿no? 12. Bueno, pues muchas gracias.